Bien, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a una clase del curso virtual de Apologética Católica, Apologética 1 propiamente. Hoy vamos a hablar sobre cuántos millones de personas asesinamos en la Santa Inquisición. El tema nos lo va a estar presentando nuestro hermano Alvarito. Antes de pasar con Alvarito, hoy ando un poco trabado en el habla. Antes de pasar con Alvarito, vamos a recordar brevemente las reglas del juego. El, el primer punto es tener siempre las cámaras y micrófonos apagados. Esto en razón para hacer un menor uso del ancho de banda del internet y que así la comunicación pueda ser más fluida. Y para que no se cuelen sonidos de fondo que tal vez no quisiéramos que queden en el internet público. Algo así como alguien gritando en la casa o la moto del vecino pasando cerca o la ambulancia. Y ni qué decir de alguien en paños menores que pase detrás de ustedes con la cámara abierta. El punto número dos, preguntas al chat. Esta noche nos va a estar acompañando, esperamos que se pueda unir dentro de un momento, el hermano Pablo, que creo que ya muchos conocen. Pablito todavía no ha podido unirse, esperemos que más adelante se nos pueda unir. Él nos va a estar apoyando esta noche en ambos chats, en el chat de Meet y en el chat de WhatsApp. Punto número 3, sean corteses, por favor, damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero eso lleva al punto 4, hablando sobre sanas discusiones, este tiempo es un poco limitado porque estamos en la noche, inclusive para nuestros hermanos suramericanos que nos honran con su compañía, para ellos es mucho más tarde aún. Entonces, consultas, por favor, breves pero concisas, y si alguien desea extenderse un poco más, porque yo sé que este tema se las trae también, recordarles que tenemos la opción de continuar con la conversación los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora de Costa Rica. El siguiente punto que recordar es la palabra Jehová. Esto recalcamos que no es un error de parte nuestra utilizar la palabra Jehová, sino que para efectos didácticos utilizamos traducciones de Biblias protestantes, esto con el fin de enfatizar que tal o cual enseñanza o doctrina no es un invento católico, sino que inclusive hasta en las propias Biblias no católicas aparece tal o cual enseñanza. Y para preservar que se trata de una traducción de la Biblia no católica, es que intencionalmente dejamos la palabra Jehová. Recordarles que el Señor nos ha llamado a ganar almas, no a ganar discusiones. Yo espero, por cierto, no sé si sabían que estamos ya casi a un mes de la última clase, nos quedan 4 clases, 4 o 5 clases nos quedan. Si al final de las 32, 33 clases que conforman este curso de Apologética Católica, Apologética 1, si al final de eso no recordaron absolutamente nada, al menos recuerden que en todas las clases yo les insistí en que Cristo nos ha llamado a ganar almas y no a ganar discusiones. Y vamos a brincar a esto. Recordar que nosotros como apostolado católico nunca jamás en la vida cobramos por aquello que el Señor gratuitamente nos ha dado, pero como toda organización humana, así como la misma Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, también tenemos algunos gastos administrativos que debemos cubrir como todo grupo humano. Si alguien tiene el gusto de apoyarnos, la hermana Stephanie, que creo que también ya todos los aquí presentes la han podido conocer, nos ha habilitado esta cuenta en el Banco de Costa Rica, que es una cuenta a nombre de ella. Entonces, ese es el número de Iván, el número de Simpe Móvil y el número de cédula de nuestra hermana Stephanie. Y sin menos demora, pasamos entonces con Alvarito que nos va a estar hablando de los millones y millones de cristianos que asesinamos en la Santa Inquisición. Alvarito, entonces dejo de compartir y ocupamos de que ya tú compartas nuevamente. Ok, ¿me escuchan? Si te escuchamos. Ok, Ok, ahí ya entonces estamos viendo tu pantalla. voy a buscar la... Ujú. Mientras Alvarito busca la presentación, deseo recordarles que el hermano Alvarito, él
Yo creo que Alvarito disfruta mucho cuando nos viene a dar estos temas porque siempre nos hace una introducción bastante interesante, la cual se lleva su tiempo. Esto porque en otras ocasiones nos han preguntado por el chat si es que la presentación está congelada y no, es que el hermano Alvarito siempre nos hace una introducción bastante sustanciosa. Entonces, para que no se preocupen. Ahora, ¿Listo? si ha pasado una hora y seguimos con la misma presentación, entonces sí pueden preguntar si es que la presentación se congeló. Dale, Ok, Alvarito. muy buenas noches. Gracias, Weiler. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que están hoy acá presentes. Acá en Costa Rica es una noche, por lo menos aquí en San José, una noche lluviosa. Quiero aprovechar este momento para que en un momento después de esta presentación pidamos por nuestros hermanos nicaragüenses. Nosotros este huracán lo recibimos en una categoría 1, pero en Nicaragua se está recibiendo en una categoría 4 o 5 de intensidad, lo cual es realmente terrible, ¿verdad? Y pidamos a Dios para que proteja y a nuestra Santa Madre para que cuide a nuestros hermanos nicaragüenses. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar del tema de la Inquisición. La Inquisición es eh, algo que efectivamente sucedió, pero que fue utilizado y aprovechado por los protestantes de la más diversa ralea, ¿verdad? Por la iglesia eh, de Enrique VIII, así como por las iglesias protestantes de Europa, estableciendo o dándose unas características que en realidad no tenía. Y esto es una técnica que se ha utilizado a través de toda la historia, ¿verdad? Eh, Hoy en día nosotros podemos estar en una leyenda negra en ciernes. Eh, Nosotros sabemos, por ejemplo, que el abuso sexual por parte de miembros del clero es algo que efectivamente se ha dado, pero probablemente en unos años, en unos decenas de años, se pretende decir que eso fue una situación eh, generalizada, o que fue una generalizada en este momento, y sabemos que es una situación excepcional, y que no por excepcional es menos odiosa, ¿verdad? Pero así es como nacen las leyendas negras. El, la Inquisición nace con el concilio de Toulouse en el siglo XIII, en el año 1229, y se va hasta el siglo XIX. O sea, como pueden ver, son 7 siglos, 705 años que lleva desde 1929 hasta 1834. Ahora, ¿dónde se da la Inquisición? La Inquisición se da en Europa, no se da en Inglaterra y se da también en América, en Latinoamérica, ¿verdad? El contexto es la lucha de la Iglesia Católica contra las herejías, y los protagonistas de esta historia son la Iglesia Católica, los soberanos europeos y los herejes, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto histórico en que esto se da? Si nosotros entendemos, hablamos de Europa como la vemos hoy día, que es la Europa occidental, que depende de Roma, si la vemos, si tuviéramos si tuviéramos la posibilidad de hacer un flashback al siglo XI, ya por el siglo 1000, o sea, poquitito después del gran cisma, perdón, del gran cisma que se da entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa. eh, en ese momento no se podría hablar de una Europa occidental unificada, ¿verdad? Sí, como nos dice muy bien el hermano Roger Bonilla, eh, sí, o Rocha Bonilla, sí, la Santa Inquisición, pues de alguna manera ha seguido existiendo a través de la historia, y
se cambió el nombre hace no mucho tiempo y se pasó a llamar la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde uno de sus más célebres directores pues ha sido el, el Papa Benedicto XVI, el Papa Joseph Ratzinger. En su momento no era Papa, entonces era el teólogo, ¿verdad? Cardenal obispo, el cardenal Joseph Ratzinger era el que estuvo en ese momento, y ahora pues obviamente hay otras personas. La Congregación para la Doctrina de la Fe tiene unos fines nobles, ¿verdad? Llegará un momento de la historia, ya vamos a ver por qué, pues también estuvo pues la Inquisición, se trató también de una actuación de la Iglesia en donde se actuó incluso militarmente, se actuó con armas y se actuó al lado de los poderes temporales, ¿verdad? Al lado de los reyes. En aquel tiempo, les decía, en el siglo XI, había una penetración muy diferente del mensaje cristiano en las diferentes regiones europeas. Y el mensaje cristiano pues también se asimilaba de manera muy distinta. Entonces, según sea la región, según sea los pastores, según sea el grado de desarrollo, se daban formas o modelos muy diferentes de la forma de entender el cristianismo. Esa falta de homogeneidad, o por decirlo contrariamente, esa heterogeneidad que existía a la hora de entender el mensaje de Cristo, pues necesariamente provocaba una fragmentación, ¿verdad? Una fragmentación de la religión católica, generándose un montón, una cantidad enorme de corrientes, sectas y grupos que desde Roma el papado lo veía como imposible de controlar, ¿verdad? Entonces, pero si es cierto, no se podía controlar, era un problema, era una situación, un desafío que tenía que enfrentarse en ese momento, y entonces el Papa expone ese problema a la Iglesia Occidental, y quienes acuden en su ayuda, pues son los poderes señoriales, ¿verdad? Los señores feudales, los reyes que estaban en ese tiempo, que necesitaban del apoyo de la Iglesia para eh, justificar su preeminencia social. O sea, había una especie de simbiosis, ¿verdad? Los señores, los dueños del poder temporal, pues necesitaban de la Iglesia para justificar su condición de tales, ¿verdad? Y muchas veces de manera injusta para expoliar al pueblo, ¿verdad? Entonces, su ayuda acuden estas personas, y, y en algunos casos, estos poderes civiles no solo se van a enfrentar a esas corrientes heterodoxas, entonces se van dos circunstancias, hermanos y hermanas, que es importante que tengan en cuenta. Entonces, en ese tiempo, algunos dueños de estos poderes civiles y políticos, como reyes y señores feudales y demás, duques, condes, archiduques, etcétera, algunas veces tomaban una posición de defensa de la Iglesia Católica, pero otras veces, porque les servía más a sus intereses, otros terminaban siendo parte activa de las mismas heterodoxias, o sea, de las mismas herejías, porque entonces las cobijaban, creando un lugar seguro para el desarrollo de estas herejías, ajeno a la autoridad de la Iglesia oficial. Y esto se dio en este momento, y es clarísimo el caso de el rey del rey de Sajonia, ¿verdad? Que fue el que allá por el siglo XVII, perdón, sí, XVII, eh, le da cobijo a Martín Lutero, ¿verdad? Siglo XVI. Le da cobijo a Martín Lutero, y él abraza las herejías o las posiciones disidentes de Martín Lutero. Estamos hablando del rey de Sajonia, ¿verdad? Entre otros. A principios del siglo XIII, ¿verdad? La Iglesia de Roma decidirá finalmente poner freno a esta situación de caos, de descontrol religioso, y haciéndolo por dos vías. Una de ellas es que apoya entonces una respuesta militar directa contra los herejes, y al mismo tiempo
patrocina lo que ya venimos hablando, la creación de una institución que se encarga de perseguir judicialmente a, a los heterodoxos, ¿verdad? A los que se desvían de la ortodoxia romana. A esta institución es la que nosotros conocemos como la Inquisición. ¿Qué debe hacer la Iglesia ante una situación de una herejía generalizada? Yo le pregunto, hermanos y hermanas, si ustedes tuvieran en sus manos la decisión, ¿qué harían ustedes? Estamos en una situación muy parecida a la del siglo XI, XII y XIII. ¿Cuál sería la solución que ustedes le dan para enfrentar el mundo del laicismo en el que vivimos, un mundo secularizado, un mundo relativizado, un mundo lleno de protestantismo y herejías por doquier? Entonces, ¿cuál es la forma en que la iglesia debe enfrentar eso? Hoy día también es un desafío y en aquel momento, por supuesto que también lo era. Recordemos que las herejías son tan viejas como la historia cristiana. Desde los primeros tiempos, incluso en el mismo tiempo en que Jesús está vivo, ya existían herejías que luego de su muerte se acomodan para tratar de desviar a los cristianos primitivos, a los cristianos primigenios, a los cristianos, a los, a los viejos cristianos, a los primeros cristianos, a esa iglesia primera que está por ahí. De hecho, San Pedro, en el capítulo 2 de su segunda epístola, de los versículos del 1 al 3, nos dice, entre otras cosas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo una destrucción repentina, y muchos seguirán sus lascivias, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia os explotarán con palabras fingidas. Entonces ya tenemos acá estas palabras proféticas de San Pedro en su segunda epístola, y que nos llama la atención sobre un fenómeno que ya existía en ese momento, en la época apostólica, y que se viene dando a través de toda la historia. Por supuesto, entre los siglos XIII y XIX, en que existió la Inquisición. Entonces, el problema es, o la situación, o el desafío, es el mismo a lo largo de estos 2000 años. Y por supuesto que los judíos, ¿verdad? La tradición judaica, pues también enfrenta sus herejías, ¿verdad? Los samaritanos, para los judíos ortodoxos, los samaritanos son herejes, ¿verdad? Entonces, la herejía, digamos que es algo consustancial a la ortodoxia. O sea, siempre que hay ortodoxia, va a haber heterodoxia, y esa heterodoxia a veces traspasa los límites para llegar a la herejía. Porque no toda heterodoxia per se es herética, ¿verdad? Eso ya es un asunto más filosófico, pero así es. Lo mismo podemos aplicar, digamos, a los castigados, ¿verdad? En el caso de los castigados, por la Inquisición, pues se dieron. Juan Pablo nos pregunta qué quiere decir ortodoxia. Orto significa correcto, y doxa, opinión, ¿verdad? Entonces la ortodoxia es la opinión correcta. En nuestro sistema eclesial, quien nos determina, la ortodoxia es el magisterio, ¿verdad? Entonces, mediante ese trípode, ¿verdad? Que está establecido por las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Tradición, pues de ahí se extrae la ortodoxia, Juan Pablo. Espero que le quede claro, si no me dice. Entonces, lo mismo decíamos entonces que en cuanto a los castigados, pues también, o sea, como hay que tener muy claro que la Inquisición, en la parte judicial, la hacían los estados, no la hacía la iglesia. O
sea, digamos, y la aplicación de las penas la hacían los estados. La iglesia lo que hacía meramente es una investigación, ¿verdad? A través del Santo Oficio. Sí, nos dice Manuel Carballo que es San Ignacio de Loyola, sí, correcto. San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, si hubiera habido Inquisición, probablemente también lo hubieran. De hecho, fue sometido a un proceso prácticamente inquisitivo por la iglesia, no la iglesia oficial, pero sí por algunos estamentos. O sea, muchos santos son sometidos a este escarnio, ¿verdad? Santa Teresa de Y Ávila también. bueno, Santa Teresa de Ávila, que era como la compañera mística, ¿verdad? De San Juan de la Cruz. Entonces vemos que estos dos místicos españoles, que son contemporáneos, pues vivieron esta circunstancia. Eh, Sor Juana de la Cruz también vivió escarnios por la iglesia. O sea, aunque no sea propiamente procesos inquisitivos, pero sí la iglesia comete esos errores. O sea, la iglesia es humana también. Por eso en la oración de inicio yo pedía a Dios el discernimiento para todos nosotros para establecer dónde llega lo humano y dónde está lo divino de la iglesia, cómo entender el misterio de la iglesia. Es, es muy fácil querer desligarse de la iglesia, es muy fácil querer desmarcarse de la iglesia. Muchos hermanos cometen el terrible error por los errores de algunos hermanos, por el que ustedes puedan ver en mí, por el que yo pueda ver en ustedes, de que yo decía desmarcarme de la iglesia. Eso es terrible. Sí, como dice Roger Bonilla, sí, definitivamente el caso de los lefebristas es un caso también, bueno, que la iglesia los excomulga, ¿verdad? Porque después de Vaticano II, pues hay mucha gente que efectivamente se convierten en verdaderos herejes, ¿verdad? Y al convertirse en verdaderos herejes, pues la iglesia no les queda más que llamarlos al orden, y si no los llaman al orden, o sea, si no se someten, y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la definición de herejía, entonces la iglesia los excomulga, ¿verdad? Hay dos tipos de excomunión, o sea, el acto sentencia, que no es necesidad de que alguien me excomulgue, como por ejemplo una mujer que comete aborto o un médico que lo facilite, y está la y está también la excomunión, que no es la sentencia, sino que tiene que ser planteada directamente por el Papa, ¿verdad? Por la iglesia misma. Entonces, en el caso de los castigados, les decía, muchas veces estos acusados de crímenes contra la religión en realidad no eran tales, sino que tras de esa falsa acusación que se le podía hacer a algunos por crímenes contra la religión, habían motivos mucho más oscuros, ¿verdad? Que, por ejemplo, de enemistad o de poder civil gobernante. Digamos, uno de los casos que en mi criterio se da así es el caso de los templarios, ¿verdad? Tenemos en aquel momento un rey que se llama Felipe el Hermoso, que por si no lo saben, de hermoso no tenía absolutamente nada, era bastante feo. Este, Necesitan dinero, saben que las arcas de los templarios que se habían cometido prácticamente en banqueros en aquella época, con muchísimo dinero, pues les son rentables, entonces les inventan un proceso y los terminan quemando a todos y ellos apropiándose de los bienes que tenían los templarios en ese momento. Eh, sí, exacto. Los templarios, la función principal de los templarios era estar entre la Tierra Santa y Europa, y cuando los peregrinos iban con sus tesoros a las guerras y demás, dejaban sus bienes con los templarios en salvaguarda. Sus bienes significan las joyas, el dinero, lo que llevaran por ahí. Muchas veces estos peregrinos nunca volvían, los templarios se dejaban ese dinero, y ahí está la razón por la que llegaron a tener muchísimo dinero. Y los templarios obviamente también tenían un poder armado, eran verdaderos soldados, muy buenos, por cierto, que también pues hacían incursiones y les daban pasaje salvo, ¿verdad? O salvoconducto
a las personas que iban para Tierra Santa. Entonces, sí, es cierto que los procesos de la Inquisición se podían tomar en cuenta de manera espuria, de manera sucia, de manera tergiversada, o sea, acusando a una persona que, que no ha cometido ningún delito o ninguna acción en contra de la iglesia, acusarlo de tal, llevar testigos falsos y demás, y que terminaran condenándola alguna pena, que es muy importante que sepan, las penas no las ejecutaba la iglesia, las penas las ejecutaba el poder civil. Entonces, todas las veces que alguien se quemaba o todas las veces que eran pocas en realidad, todas las veces que se le obligaba a alguien eh, algún tipo, por ejemplo, la excomunión, algún tipo de pena espiritual, y cuando era necesario hacer efectivo una pena corporal, pues entonces quien lo hacía, si era espiritual, lo hacía la iglesia, pero si era corporal, debía hacerlo el poder civil. Ahora, cuando hablamos de tortura, es muy común, y por eso es que esto es ya una leyenda negra, queridos hermanos y hermanas, es muy común que tendamos a pensar que se trata de un procedimiento normal en el derecho eclesiástico. Y es ahí donde surgen todos y cada uno de los instrumentos de tortura que conocemos. En realidad no es así. Los instrumentos de tortura eran típicos del poder civil, no del poder eclesial. Entonces la gente equivocadamente piensa que si la Inquisición usó la tortura, entonces empleó todos los instrumentos refinados que existieron en los múltiples museos, ¿verdad? Como la famosa Dama de Hierro, ¿verdad? Y eso no es así. La iglesia, viéndolo en el contexto, era una iglesia benevolente y aplicaba, como vamos a ver muy pronto, muy pocos de los muchísimos instrumentos de tortura o actos de tortura, aplicaba muy pocos. Eh, el número de herejías en aquel tiempo pues es amplio, y los grupos de herejes o heterodoxos medievales tenían varias sentidos. Material en última instancia era del diablo y que todo lo espiritual era de Dios. Ellos hacían críticas a la iglesia y muchas de esas críticas sí le caía el guante a muchos obispos y algunos papas de la época, ¿verdad? Porque no tenían decoro y es una ostentación realmente eh, grave, una ostentación impropia, ¿verdad? Bueno, yo creo que la ostentación nunca es propia, ¿verdad? O sea, una ostentación de riqueza por su intervención constante en los asuntos mundanos, como la iglesia era también poder político y poder eclesial, ¿verdad? Entonces, eh, se metía mucho en los asuntos políticos y eso era mal visto, ¿verdad? Ahora que están comentando en el chat sobre, digamos, célebres personas que sufrieron la hoguera, ¿verdad? Hay un dominico muy inteligente, que fue un revolucionario de la cosmología, ¿verdad? Como entendemos el universo hoy día, que fue Giordano Bruno, ¿verdad? Y Giordano Bruno, sí, efectivamente fue, mi criterio, y justamente llevado a la guerra por la Inquisición, ¿verdad? Este es un caso de esos que hay que tener en cuenta como un error. El rechazo a la iglesia de ciertos grupos entonces se daba por estas situaciones, y había ciertos grupos que eran más radicalizados y entonces estos atacaban iglesias, templos, despreciaban entonces los lugares de culto, despreciaban la comunidad de los santos y lo que esto significaban, y algunos llegaban incluso a atacar el símbolo de la cruz. Y como hizo Arrio en un inicio, también ponían en tela de juicio la naturaleza de Jesucristo. Tal es el caso de los cátaros. Sí, al hermano que acaba de preguntar, si la Inquisición se da
en Latinoamérica y se da en lo que conocemos hoy día como Europa Occidental. Uh-huh. Entre las herejías más radicales, ¿verdad?, que existían en ese momento, está una que se llama el arnaldismo. Estoy seguro, pero es posible que ustedes no hayan escuchado del arnaldismo, pero vamos a hablar de él para que ustedes vean cuál era la situación. O sea, la situación de la iglesia era complicada y realmente estaba metida en un zapato, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Se nos está yendo esto de las manos, ¿verdad? El arnaldismo es un movimiento reformista que impulsó un señor que se llamaba Arnaldo o Arnoldo de Brescia, que es un sacerdote canónico regular de su ciudad. Vean que aquí tenemos el caso de Martín Lutero, o sea, un caso similar. O sea, tenemos a un sacerdote de las de Brescia, que era una persona que podríamos decir que era una persona, un buen hombre, una persona virtuosa, eh, y censuraba, lo que ya les decía antes, la riqueza y lujo de los obispos y clérigos, así como el poder temporal de estos. O sea, en aquel tiempo, como vamos a ver, la situación era muy complicada. Era muy común, por ejemplo, lo que se llama la simonía en aquel tiempo. La simonía era la venta de cargos eclesiales. Era muy común que las familias utilizaran, o sea, que las familias poderosas quisieran poner a sus hijos, no por vocación, sino por interés en algún obispado a sus hijos para que pudieran tener dinero. Recordemos que la iglesia recibía impuestos y podía, si le daba un buen ducado, un buen condado, un buen reinado, pues iba a hacerse muy rico. Entonces Arnaldo y también se daba este, lo que se llama el nicolaísmo. No sé si ustedes han oído hablar de esa palabra. El nicolaísmo era la, la vida en común de clérigos con mujeres en aquel tiempo. Entonces, eso se daba a todos los niveles. Entonces, por supuesto que hay un pueblo que esto lo que ve es hipocresía, ostentación, y obviamente algunos entonces se oponían a eso. Por supuesto, había eh, santos, muchos santos. Es la misma circunstancia que ahora la mayoría eran buenos sacerdotes, la mayoría eran buenos obispos, la mayoría de papas tenían una conducta adecuada, pero se daban los casos en que no, y eso enojaba a alguna gente, ¿verdad? Entonces este señor Arnaldo predicaba con el ejemplo y censuraba la riqueza y el lujo de los obispos y clérigos, así como el poder temporal que ellos tenían. Esto se debía a que los príncipes eh, actuaban para su beneficio y no para el bien de sus súbditos. Para Arnaldo el clero era un clero hipócrita porque acumulaba riquezas y posesiones y en los púlpitos predicaban la pobreza y la caridad. Hermanos y hermanas, esto se sigue dando. O sea, si hay una orden que pasa predicando la pobreza y la caridad, es la orden franciscana. Si hay una orden que también predica la austeridad, es la orden dominica. Y yo le puedo decir que en algunos lugares del mundo los franciscanos viven en opulencia, ¿verdad? Y hay dominicos en algunos lugares del mundo que también viven en opulencia. O sea, que actúan en contra del Evangelio. Nosotros tenemos que vivir con eso, pero nosotros no podemos juzgar a la totalidad de la iglesia por lo que hacen algunos miembros descarriados, por más que sean vida consagrada, ¿verdad? Entonces, el movimiento de Arnoldo, el arnoldismo, llegó a tener muchísima fuerza, tanta fuerza, hermanos, llegó a tener que consiguió expulsar de Roma, perdón, al Papa Eugenio III. O sea, Eugenio III durante 3 años, del 1146 al 1149, estuvo fuera de Roma y lo fue por efecto de este movimiento arnaldista. Y obviamente, cuando el Papa vuelve y retoma el poder, pues lo primero que hace es excomulgar a este señor Arnaldo de Brescia. Este señor intervenía en temas políticos y se enfrentaba a los poderes civiles y sus enseñanzas religiosas, que era que en algunos casos tenía razón,
y se descarriaban. A este señor Hernando de Brecha, al final, en el año 1155, fue llevado a la horca y inmediatamente su movimiento fue catalogado de herejía. Y esto lo hicieron en el Concilio de Verona del siglo XII, en el 1184. Eh, Ellos decían que este señor tenía unos puntos de vista ofensivos respecto al bautismo, la Eucaristía y el papado, y que corrompía eh, a la gente que estaba a la par de él y que ya no era un ejemplo de vida cristiana, por lo que él era una persona que estaba, que se colocó en como un hereje y fue ahorcado. Como sucedió con Lutero, y eso es algo que ustedes pueden ver, que eso es algo claramente satánico, ¿verdad? Que si las cosas como son, eh, si hay algo de donde el maligno se descubre claramente es, es en lo antipapa, ¿verdad? Y las personas que son descarriadas de la iglesia, en muchos casos, lo son por su posición en contra del papa, ¿verdad? Y este mismo Arnaldo decía que el papa no se debería ni reverenciar ni obedecer, o sea, planteaba la desobediencia. Si algo que nosotros podemos aprender de los santos, y sobre todo de uno que yo ya hablé, bueno, San José de Calasanz es una persona que nos da ese ejemplo. El otro es el Padre Pío, que a pesar de que son personas que son Juana de Arco, por ejemplo, son personas que son atacadas por la iglesia, ellos nunca desobedecen, ellos mantienen una posición de obediencia a la iglesia. Y hermanos y hermanas, si hay algo que yo quiero compartir con ustedes esta noche y que quede en sus corazones, no es tanto estos elementos históricos y demás que son muy bonitos y son muy interesantes desde el punto de vista intelectual, pero lo más importante que debe quedar aquí de enseñanza es que nosotros debemos ser obedientes. El católico es obediente. El apóstol fue obediente a Jesús. Eh, Jesús fue obediente al Padre. María Santísima fue obediente al Espíritu Santo. Entonces, la historia de la santidad es una historia de obediencia, no es una historia de desobediencia. La desobediencia la encontramos en Adán y Eva, en ese pasaje mítico que está ahí en Génesis, en donde vemos claramente que lo que el diablo promueve es la desobediencia. Y lo que el diablo promueve en el Génesis es la desobediencia a la máxima autoridad, que es Dios, y lo que promueve, por ejemplo, en los lefebristas y otros grupos, es la desobediencia al Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, es el administrador de los bienes, ¿verdad? Entonces, hay otra, pues para seguir con el tema, hay otra herejía muy famosa, que es la herejía maniquea. Esta herejía es mucho más vieja que el cristianismo, ¿verdad? O no, o sea, tan vieja casi como el cristianismo, quise decir. Eh, el maniqueísmo siempre se ha visto como un sinónimo de herejía, al punto que a los herejes muchas veces en los siglos primeros se les llamaban maniqueos y no herejes propiamente. Eh, el maniqueísmo siempre se ha penetrado tanto y es tan seductor que emperadores romanos, ¿verdad? Y algunos personas de poder político se dieron a la tarea de exterminarlo, ¿verdad? Durante el imperio. Sin embargo, esto es como una cucaracha. El maniqueísmo ha sido imposible de matar. O sea, tanto que en nuestros días sigue existiendo. Pero lo que pasa es que cambia nombre, cambia ropajes, pero la doctrina sigue siendo la misma. Eh, Como les vengo diciendo, entonces el maniqueísmo ha influido en muchas herejías orientales y occidentales posteriores, eh, y es a través de tales herejías que surgen eh, en el imperio bizantino, que se da esta lucha contra las mismas. Imagínense que Manes nació en el año 216, estamos hablando del siglo tercero, en Mesopotamia, y desarrolla toda una teología que se hace, sí, hermana Nidia, yo estoy haciendo una introducción
Entonces todavía no pasamos a las páginas de la presentación. Esta es una parte introductoria que yo siempre hago y después vamos a los temas ya de la presentación. Entonces Manes nace en el siglo III, en el 216, en Mesopotamia, y la teología que él desarrolla, la desarrolla dentro entonces del imperio persa, hasta su muerte, ¿verdad? Que es en el 277. Aquí podemos ver que llegó a la edad de 61 años. Manes lo que decía es que las enseñanzas de Buda, de Zoroastro y de Jesús estaban todas incompletas, ¿verdad? Y que las revelaciones que él tenía llegaban a darle completitud a las enseñanzas de Buda, Zoroastro y Jesús, y que le daban, y que se convertían entonces en en una religión completa, en una religión verdadera, ¿verdad? Él tenía una base de partida que el maniqueísmo es sinónimo de dualismo. Entonces, el maniqueo ve la vida de una forma absolutamente dualista. Dice que del mismo modo que existe un Dios del bien, entonces hay un Dios del mal. Que hay una lucha completa y total y eterna entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el hombre espiritual que simboliza el bien y el hombre físico que simboliza al demonio o al mal. Entonces Manos nos decía que la única forma de alcanzar la luz desde el plano físico es a través del ascetismo. Para los que no saben qué es ascetismo, es la mortificación del cuerpo, la mortificación de lo material, y que debe hacerse esta mortificación a través de una decisión voluntaria del hombre, ¿verdad? De su vida. Esta doctrina niega entonces el libre albedrío porque dice que la libertad no existe, ¿verdad? Prácticamente. Esta doctrina es muy simple, como pueden ver, es muy fácil de exponer, es muy fácil de llevar de un lado a otro y muchas veces en la simplicidad está lo seductora que son estas doctrinas. Tenía un clero muy sencillo, se extiende rápidamente por todo el imperio romano. Los clérigos son personas que se dicen puras, que practican un riguroso ascetismo, entonces la gente los admira por ese tiempo, y la iglesia pues llega a hablar de él mal, lo llega a tratar después como un hereje, ¿verdad? Y dice que era un bárbaro en la vida, dice la iglesia. Esto se dice en el libro de la iglesia de Eusebio de Cesarea. En el capítulo 21, en el libro séptimo, dice, el Manes era un bárbaro en la vida, tanto en palabra como en obra, y en su naturaleza demoníaca y demente. Como consecuencia de esto, trató de hacerse pasar por Cristo, y envanecido en su locura, se proclamó a sí mismo el Paráclito y el mismo Espíritu Santo. Y después, al igual que Cristo, él escogió a 12 discípulos como socios de su nueva doctrina. Y tras aunar doctrinas falsas y sin Dios recogidas en una multitud de impiedades extintas hasta hace mucho tiempo, las difundió como un veneno mortal desde Persia a nuestra parte del mundo. De él, el nombre impío de los maniqueos aún prevalece entre muchos. Como vamos a ver ahora, eh, esta doctrina es inmortal, o sea, ha probado ser inmortal. Yo les puedo decir que la masonería y los ritos masónicos están impregnados fuertemente del maniqueísmo. Y pese a las persecuciones que sufre, entonces, como les digo, desde el siglo III hasta el siglo VI, la difusión era como el fuego, llegó a ser muy importante y tenía templos incluso en Roma, hermanos y hermanas, tenía templos en Roma. Y es una, es una filosofía que si yo se la expongo aquí de una manera en que pongo de manifiesto las incongruencias y los choques con
con la doctrina cristiana, puede ser presentada de una manera intelectualmente seductora. Y la mayor prueba de que esto es así es que una de las personas que más importancia han tenido en la iglesia, me refiero al obispo de Hipona del siglo IV, a San Agustín. San Agustín, ese personaje inteligentísimo, fue maniqueo. San Agustín fue maniqueo hasta el año 387, que se da su conversión, mucho por las oraciones de su madre. Pero entonces, para que un hombre tan inteligente como San Agustín estuviera en esto, pues llama la atención, ¿verdad?, de lo seductora que puede ser y cómo pueden ser presentadas estas doctrinas y por qué es que se niegan o son tan difíciles de extinguir, ¿verdad? Al punto que, como les digo, el maniqueísmo está disfrazado en la masonería y un poco en el rosacrucismo. Eh, eso es un hecho. Hay otra persona del siglo XII que se llama Pedro Baldo. Pedro Baldo decide, más o menos en el año 1173, él era un mercader con muchísimo dinero, o sea, era una persona muy bien posicionada, y entonces de un pronto a otro, o sea, él decide dejar su vida de mercader millonario y se dedica a la predicación ascética. El movimiento que nace de Pedro Baldo es un movimiento que probablemente ustedes han escuchado, se llama Valdense, y este nombre procede obviamente de su apellido. Y obviamente Baldo, al principio, la iglesia como que no lo aceptaba, en algún momento la iglesia es ambivalente contra él, y finalmente este es comulgado por el Papa Lucio III en el Concilio de Verona del año 1184. Pero eso no significó que el movimiento valdense terminara ahí, sino que el movimiento llega a tener mucha fuerza, eh, y tenía mucha fuerza sobre todo en, en estos lugares, en Baldo y en León, porque él planteaba, vean ustedes qué interesante, y a ver si le va a sonar un poquito esto, que las Sagradas Escrituras debían ser traducidas a las lenguas vernáculas. Y él dedicó mucha de su fortuna a traducir las escrituras a lenguas vernáculas, y hacer de uso público o de acceso público las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros vemos esto con los ojos del siglo, las lenguas vernáculas, Juan Pablo, son las lenguas de cada lugar. O sea, nuestra lengua vernácula es el español, la lengua vernácula de Brasil es el portuñol o portugués, la lengua vernácula de Alemania es el alemán. Entonces, él quería que las Sagradas Escrituras se tradujeran para cada pueblo, o sea, poniéndolo en el contexto actual, en portugués para los portugueses, en alemán para los alemanes, en español para los ticos, ¿verdad? En polaco para los polacos. Entonces, eso era lo que él planteaba. Entonces, la iglesia no comulgaba con esta situación. Además, él decía, o sea, Baldo es el caldo de cultivo. Hay dos personas importantes que son el caldo de cultivo de Lutero, ¿verdad? Bueno, muchas, pero llama la atención este señor Pedro Baldo y uno que vamos a ver después, de apellido Hus, Jan Hus, que planteaba también que las escrituras debían, que cualquiera podría predicar, y esto de que cualquiera podía predicar, hermanos y hermanas, es muy importante, porque en aquel tiempo, en estos siglos de la Edad Media, los únicos que estaban autorizados para predicar eran los obispos. Nadie más podía predicar. Por ejemplo, en 1184, que este señor es excomulgado, solamente los obispos podían predicar. Y ese era un problema que se daba en la época, porque había personas que tenían 4 o 5 obispados. Entonces era materialmente imposible que estos obispados, que estos obispos fueran a predicar a todas las poblaciones de las que eran obispos. Y eso provocaba mucho enojo de la gente. Entonces, cuando llegaba una persona como Waldo, que hacía accesible las escrituras y que decía que él podía predicar como laico,
pues era obviamente súper seductor. Él decía, citando a Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sé mi seguidor. Esa era la posición que él tenía. Él traduce, como dije, la Biblia, esa, la iglesia romana lo prohibía, y el mensaje de él caló y se fue como el fuego igualmente. Para los valdenses, cualquier cristiano podía predicar, pero lo que tenía que tener era un poquito de conocimiento de los textos sagrados. Yo no sé si le suena parecido a lo que sucede hoy día o no. La excomunión obligó a que muchos valdenses se dispersaran por Europa. Pedro Baldo se va a recorrer Austria, Bohemia y Polonia en una labor misionera pero impresionante. También se va a Suiza y Francia, y ahí tiene mucha fuerza, sobre todo mucha presencia en los Alpes lombardos. Y al mismo tiempo que va tomando fuerza la doctrina valdense, también es violentamente perseguido a lo largo de muchos siglos, ¿verdad? Y hay dos doctrinas que hay que tener en cuenta: es el papel de la iglesia en el mundo, y eh, para él, digamos, para la iglesia, errores doctrinales estaban la negación del purgatorio. Ellos negaban el purgatorio, si les suena conocido con los protestantes actuales, ¿verdad? También negaban la adoración a imágenes sagradas. Obviamente nosotros no adoramos, eso también estamos de acuerdo. Digamos, la veneración a imágenes sagradas y las oraciones por los muertos. Rechazaban la transubstanciación y la veneración a la Virgen María, la veneración a la cruz y a los santos. O sea, si ustedes ven esta teoría valdense y la aplica, pues usted vacía totalmente a la doctrina católica, tal y como hizo posteriormente Lutero. Y consideraba que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros también, pero ellos lo hacían desde un punto de vista igual que los hacen los protestantes, negando así el rol a la iglesia. O sea, no podían ver a la iglesia como un medio de salvación de los hombres, ¿verdad? Eh, y obviamente los valdenses también negaban a Roma el ejercicio del poder temporal. O sea, si ustedes pueden ver aquí, Baldo encarna todas las posiciones de Lutero. Lutero lo que hace es ponerle salsa y agregarle algunas especies, ¿verdad? Para hacer el caldo de cultivo de su herejía. Pero todos, y ellos pues también rechazaban la riqueza y la ostentación de los pecados. Y también, igual que Lutero, igual que muchos protestantes, ¿verdad? Defendían que no era necesario ir a un templo o ir a un edificio, y que Dios estaba en todas partes, ¿verdad? Si le suena, también conocido. En las reuniones los valdenses estudiaban o leían la Biblia, y tenían algunos predicadores que eran como pastores protestantes de hoy día, que hacían votos de castidad y de pobreza, y vivían de la caridad de los partidarios. Esto lo hacía muy, muy llamativo. Y tenían protectores como mecenas que los cuidaban y les daban dinero para que ellos vivieran. Muchos de estos mecenas eran personas que se decían católicas en la época, que eran de mucho poder, pero que no decían que les estaban ayudando. Entonces, mucha gente que promovía estas herejías ayudándole a estas personas, eran católicos que no se sabía que lo estaban haciendo, y entonces se mantenían en el absoluto anonimato. Ya para terminar esta parte de la introducción, no quiero dejar de ver un poquito el catarismo, perdón, los cátaros vienen siendo una mezcla interesantísima de agnosticismo, de maniqueísmo, ¿verdad? De las posiciones incluso de Baldo, perdón, sobre todo de Baldo no, porque habría ahí un problema del contexto histórico, sino más que todo se basan en el maniqueísmo y en el agnosticismo, que sí son herejías que vienen desde los tiempos, Manes ya lo vimos en el siglo III, y el agnosticismo desde los tiempos apostólicos. En la Inquisición se encuentran en el decreto el Papa Lucio III,
que murió en el 1185, promulga, entonces, en la que se llama la abolendan, o sea, hacia la abolición, se sienta las bases de la lucha contra todas las herejías cristianas. Eso es muy importante, repito. El Papa Lucio III, en una bula, en un decreto papal que él hace, que se llama ad abolendam, o sea, hacia la abolición, establece las bases de la lucha contra las herejías cristianas. ¿Por qué la hace? Ya se los expliqué, o yo traté de explicarlo, para poner orden en ese desorden que había, ¿verdad? Para poner orden en una situación caótica que estaba amenazando la propia existencia de la Iglesia Católica, hermanos y hermanos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para juzgar la situación de la época. Bueno, entonces el catalanismo se desarrolla a partir, sobre todo, del siglo XI en la Lombardía y principalmente en un lugar que se llama el Languedoc. También se les llamaba albigenses, cátaros o albigenses, porque en la región de Albi eran donde había la mayor cantidad. ¿Y por qué había mayor cantidad en Albi y en el Languedoc? Por las razones que ya les dije antes, porque los señores feudales, los que tienen el poder político, les resultaba útil tenerlos, eh, eh, tenerlos a ellos. Sí, hermana, sí ha habido. Una hermana aquí nos pregunta que si ha habido sacerdotes herejes que se unen al comunismo y a otras. Sí, sí, bueno, para decir solo un ejemplo, Leonardo Boff, ¿verdad? Y toda la teología de la liberación son sacerdotes herejes que fueron excomulgados por unirse al comunismo. Entonces, sí, hay muchos. Ok, eso es una situación obviamente más actual. Lo que planteaban los cátaros es que después del pecado original, el espíritu es prisionero de la materia. Entonces los hombres son ángeles, es lo que ellos dicen, los hombres son ángeles atrapados en el cuerpo carnal. Entonces, de acuerdo con esta teoría, Jesucristo no es una encarnación, sino que es un ángel que viene a transmitirle a los hombres el conocimiento de su naturaleza angélica. ¿Para qué? Para que entonces sean ángeles como él, y se liberen de sus cuerpos. O sea que es el obstáculo material. Obviamente los cátaros ya rechazan los rituales impuestos por la Iglesia Católica, tratan de seguir el Nuevo Testamento, son muy seguidores de Juan el Bautista. En algunas versiones el catarismo son más seguidores de Juan el Bautista que de Jesucristo. No practican ningún sacramento que va más allá del culto a los santos o la confesión, ¿verdad? No hay jerarquía eclesiástica entre ellos y solo tienen una práctica que se llama el consolamentum, que es la imposición de las manos. Y esta imposición de las manos no era cualquiera que podía hacerla, sino solo aquellos que eran llamados los perfecti o perfectos, que tenían una dedicación absoluta a la fe, a la predicación y eran eso. Hay una cruzada que vamos a pasar a ver ya ahora sí la presentación, hermanos, porque ya el tiempo premia. Sobre qué es la Inquisición. Entonces, en la Inquisición tenemos un investigador, un inquisidor, ¿verdad? La Inquisición, un tribunal para juzgar a los herejes. Obviamente, lo que yo les decía al principio, el hereje y la herejía, que es un error en materia de fe sostenido con pertinacia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo puedo empezar a decir, por ejemplo, algo que no sea, por ejemplo, contrario a una verdad de fe, a un dogma. Caso de esto es, por ejemplo, la teología de la liberación. Yo puedo decir que Jesucristo fue el primer revolucionario y que un ejemplo perfecto de Jesucristo es el Che Guevara. Y que Jesucristo vino a imponer la lucha de clases y que, de acuerdo con la lucha de clases, los pobres, ¿verdad? Que son el estamento inferior, digamos, la infraestructura, tienen el deber de imponerse o atacar la superestructura, que es la que tiene el poder económico, de acuerdo a Marx, y entonces ese es lo que está realmente en el Evangelio. Entonces, si yo digo eso, que no es nada original en este momento, pero si yo digo eso por primera vez, y no es una herejía, entonces esto llega a oídos de la iglesia y la iglesia dice, no, lo que está diciendo Álvaro está realmente mal, ese no es el Evangelio. Eh, Hermano Harvin, no hay ninguna relación entre la Inquisición y las cruzadas. La Inquisición
digamos, se crea para la persecución de las herejías. Y acordémonos que las herejías es mantener un orden de fe. Las cruzadas son contra gente profana, ¿verdad? De otra religión. Y no hay ninguna relación. Las cruzadas tienen unos fines totalmente distintos y son en épocas distintas, por lo general, a la Inquisición. ¿Ok? Entonces, les decía, la herejía para que se dé, entonces a mí me dice la iglesia, Álvaro, retráctese de lo que usted está diciendo, eso no es lo que dice el Evangelio. Entonces, si yo digo, está bien, me retracto, no hay herejía. Pero si yo digo, no, es que el Evangelio es eso y ustedes están equivocados, ustedes no entienden el mensaje de Jesucristo, entonces la iglesia puede declararme a mí hereje. Y digamos, y me convierte a mí en lo que se llama un heresiarca. O sea, un heresiarca es como Nestorio, que genera la herejía nestoriana, o como Pelagio, que establece la herejía pelagiana, ¿verdad? Entonces, esos son heresiarcas. Y de ahí, pues hay un montón de seguidores o personas que se van equivocadas, que siguen la herejía, pero ya una vez que la siguen, pues, son personas que prácticamente se colocan en una situación de ser excomulgados. Ok, ¿quién crea la Inquisición? Bueno, los que atacan la iglesia dicen que la iglesia católica quería que todo el mundo fuera católico a la fuerza y por eso la creó. Eso no es cierto. Nosotros como apologetas debemos saber que el rey, ¿verdad? Como ya les expliqué, quería estabilidad política y para eso necesitaba una unidad nacional de fe y moral y por lo tanto de religión. Ok, aquí ya sea por una razón utilitaria, como hicieron algunos, como Enrique VIII, o porque realmente eran reyes que eran devotos y seguían los dictados de nuestra iglesia, como es el caso del maravilloso rey Carlos V, y ni qué decir de Isabel la Católica, ¿verdad? Y Fernando de Aragón. Entonces, un país relativista dice, aquí la pregunta es, entonces, si hay un desorden en la materia moral, va a haber un desorden en materia política. Entonces, esa es la razón por la que se hace, no para torcerle el brazo a todo el mundo para que se haga católico. Entonces, el rey, como no sabía decidir si alguien era hereje o no, entonces busca a los que tenían la capacidad de discernir esto, y entonces busca a la iglesia, ¿verdad? Como ya les dije, eso ya lo adelantamos, las sentencias civiles eran del gobierno, no de la iglesia. Si a la iglesia le pregunta que si alguien es hereje, no puede mentir, ¿verdad? Eh, Tiene que decir la verdad. En el cuarto concilio de Toledo, celebrado en el 673, se dejó consignado en sus actas los siguientes: no hay que obligar a nadie a creer. O sea, obviamente ya nuestra iglesia católica plantea que el acto de la fe es un acto sobrenatural, ¿verdad? Y que no puede imponerse a nadie. El argumento de los que atacan el catolicismo dice que la Inquisición solo fue para convertir a los no católicos al catolicismo, ¿verdad? Y ya como vimos, eso es absolutamente falso. Hay un tercer argumento no católico que es que los juicios eran amañados, sin justicia real, lo torturaban para obligar al acusado a callar una supuesta herejía. Esto no es cierto. Para decirle algo, hermanos, uno de los más famosos inquisidores es un inquisidor español de apellido Torquemada. Yo les puedo decir que Torquemada era seguidor de la escuela de Salamanca, que es una escuela de una universidad que nace en el siglo XIII y que es fundada por dominicos. Es una de las más, sí, Tomás de Torquemada, por supuesto. Es una de las universidades más prestigiosas del mundo y es una universidad católica. Tomás de Torquemada era un verdadero jurista y lejos de hacer que la gente fuera torturada, lo que vino fue a poner límites. Por ejemplo, si antes se decía que en un interrogatorio se le podían dar 15 latigazos, Torquemada decía no, solo se le puede dar 5. Si decía que se le podía echar agua en la boca de la persona durante 10 segundos, él decía no, solamente 5. Entonces, más bien es una persona que viene a ponerle frenos y desde el punto de vista jurídico es una persona brillante que viene a establecer lo que se llama después, o más bien antes, que ya venía desarrollándose en Inglaterra, el due process of law o debido proceso. Eso es lo que él viene a hacer.
Eh, se condenaba al que denunciaba a un supuesto hereje y se determinaba que era falsa la denuncia. Esto es cierto, ¿verdad? Eh, para que se pudiera tomar, tenía que haber por lo menos 2 testigos, ¿verdad? Claro que estos testigos podrían ser falsos, pero si se demostraba que eran falsos, sí podía ser entonces castigados. Y si el supuesto era callado o se sospechaba que estaba mintiendo, solo se le podían aplicar 3 tipos de tortura, ¿verdad? El agua, que ya les vencé, el cordel o el potro, ¿verdad? Y la garrucha o lanzamiento. Las demás, no. Por ejemplo, ese que se vea en la esquina inferior izquierda, que es la mayor, no se podía utilizar, ni tampoco esa otra silla, ni tampoco esos otros, porque se prefería no utilizar métodos de tortura que pudieran en riesgo la vida, ¿verdad? Distinto a la Inquisición protestante, donde eran sanguinarios y no había ningún tipo de control, ¿verdad? Entonces, quienes inventan la leyenda negra de la Inquisición española o de la Inquisición europea, en general, que son los que fueron más sanguinarios que nadie, ¿verdad? Otro argumento no católico es que los juicios eran administrados solo por los clérigos. Esto no es cierto. Aquí vamos a ver que tenía que estar el denunciante, el acusado, por lo menos 2 clérigos, un notario que era el que daba la fe pública de lo que estaba pasando y un médico, ¿verdad? Así, en esta posición que ustedes pueden ver aquí en esta silografía o esta pintura. Y la imagen contraria que se quería dar era que eran solamente los clérigos católicos los que planteaban eso. Las cárceles, dicen, el argumento católico eran como mazmorras sin luz, sin cama, húmedas, inhumanas. Esto no es cierto. Ahí Juan Antonio Llorente, que era un enemigo de la Inquisición, dice que no hay calabozos profundos, húmedos, malsanos o inmundos, como si en verdad escriben algunos, por lo común son buenas piezas, altas sobre bóvedas, con luz, secas y capaces de andar algo. Esa era la situación en que estaban. Debemos recordar, hermanos y hermanas, que la cárcel o la privación de libertad nunca era una pena en los procesos inquisitorios. La cárcel era una medida cautelar. Entonces siempre se ponía, no siempre, sino se solía poner en la cárcel a las personas que en la privación de libertad no necesariamente eran cárceles, muchas veces eran torres, palacios, o sea, en realidad lo que se les ponía era privación de libertad a las personas mientras eran juzgadas. No era una pena, nunca lo fue. Entonces vemos que en la página 17 dice, ves este hombre que si rico se permite que le asistan sus criados, si casado su mujer, siempre tiene entrada libre, si tiene negocios o interesados le visitan, si está enfermo no le faltan médicos ni medicamentos, si solo instruidos sacerdotes acuden a ofrecerle su amistad y compañía, y hasta si su salud lo reclama, se le autoriza para que vaya a tomar aguas minerales. Pues míralo bien, es una víctima de la Inquisición. O sea, esta situación se da para aquellas personas que estaban en esta medida cautelar que les estoy diciendo. Obviamente, si la persona luego es condenada por la Inquisición y luego puesta en las manos del Poder Civil, pues obviamente no le va a ir muy bien, ¿verdad? Pero tampoco le va muy bien a la gente que condenan hoy día, ¿verdad? Aquí tenemos, dentro de las falsedades de la Inquisición, cómo podía ser una cena verdadera y cómo era la caricatura que presenta a los que difaman y los que crean la leyenda negra contra la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. El Poder Civil mandaba a matar cuando. Entonces tenemos un caso que es cuando se demostraba teológicamente que estaba equivocado. Esto lo hacía la iglesia. Y los otros casos no son de la iglesia, ¿verdad? Digamos, si seguía con la herejía, se le daba tiempo para retractarse y se le indicaban las consecuencias civiles. Siempre se daba la posibilidad de retractarse. Si se le detectaba que mentía, se le torturaba hasta tratar de sacarle la verdad sin provocar daños permanentes con médico supervisor. Y sí decía que era pertinaz, ¿verdad? O sea, ser pertinaz era insistir en la posición herética. Sí, y la iglesia trató en muchos casos de apaciguar y cancelar las estructuras y ejecuciones, sí, ya se los planteé. Torquemada lo hizo y otros
de Guy también, entre otros, buscaron hacer esto. Los inquisidores, dijo el Papa, civiles se preocupan más por el oro que celos por la religión, y que encarcelaban por dudosos indicios y que los acusados podrían apelar a la Santa Sede. Esto lo dijo el Papa y Fernando, Fernando de Aragón no lo publicó, pero de todas maneras la Inquisición española podríamos decir que era la Inquisición más ilustrada que existió, la más de avanzada. El Papa, y sin embargo es la más difamada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está atacando al poder temporal más grande de la época. Por Dios, estamos hablando del imperio español, ¿verdad? Que no tenía parangón en ese momento. El Papa Julio II dio órdenes de enjuiciar al inquisidor Lucero por conducta irregular y excomulgó a los inquisidores de Toledo, España. Estos son algunos de los ejemplos. Hay falsedades contra la Inquisición. El sexto argumento no católico es que la Inquisición mató a millones. Esto es lo que ha venido insistiendo mi hermanito Weiler, y no es el caso, ¿verdad? Esto es una absoluta falsedad. El mismo Juan Antonio Llorente, que es contrario a la Inquisición, que es un detractor de la Inquisición, dice que 328 años, ¿verdad? Él tiene esa estadística, fueron 291.450 personas, que de por sí es un número elevadísimo, pero después cambió la cifra y la bajó a 17.659, y esto se parece muchísimo más a la verdad. Alfonso Junco, en su libro Inquisición sobre la Inquisición, dice que Llorente dice que él se apoya en el texto de Mariana Veláldez, y son falsos, y el de Sevilla, dice, el de Sevilla no tiene comprobación, por lo tanto es inseguro. La Inquisición es algo muy documentado, sobre todo la Inquisición española, pero en realidad toda la Inquisición era muy documentada. Como ustedes vieron, había siempre un notario. Este notario tomaba fielmente lo que estaba sucediendo ahí. Me imagino que a veces no, como pasa, podía haber notarios corruptos, pero en general, como pasa hoy día, las cosas se daban bien y todo esto quedaba documentado. Por eso es que las cifras que tiran de millones son cifras absolutamente inventadas y malintencionadas, porque se puede ir a las bibliotecas para ver los libros, para ver las notas de estos notarios, y se dará cuenta que las circunstancias no eran de millones de muertos. Dice aquí algo importante: la Inquisición misma no los quemaba, sino que los entregaba al brazo secular y este ejecutaba la sentencia. Pero esto ya lo dijimos antes. Ya hablamos de Fray de Torquemada, que nació, es que estuvo en el siglo XV, y según la Atalaya, que es una revista de los Testigos de Jehová contra la Inquisición, dice que Torquemada gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados. Eso es basura, eso es mentira, y eso es lo que hace que los Testigos de Jehová, además de que son heréticos hasta la pared de enfrente, una verdadera secta, pues sigan planteando mentiras de este tipo. Y obviamente para atacar la iglesia de Cristo. Y desde el punto de vista histórico, en ese tiempo, no todo el tiempo, porque recordemos que la Inquisición llega hasta el siglo XIX, pero en la mayoría del tiempo no habían protestantes. Los protestantes, como sabemos, luteranos y calvinistas, seguidores de Hus y demás, bueno, se desarrolla sobre todo después del siglo XVI. ¿Ok? Dice, ¿cuál fue la cifra real de muertos de la Inquisición? 1.346. ¿Verdad? Y esto sí se puede establecer de manera clara porque como les dije, todo estaba claramente documentado, ¿verdad? El argumento 7 es que se ahogó el pensamiento de ciencia, etcétera, en la Inquisición, que se entró, que la iglesia es la culpable, ¿verdad? Y que se entra en un oscurantismo. No, eso es totalmente falso, ¿verdad? Pero totalmente falso. La iglesia siguió, la ciencia siguió desarrollándose. Eh, el método científico que se usa hoy día se desarrolla ahí en esos tiempos. Ya les dije que en el siglo XIII ya les hablé sobre la Universidad de Salamanca, pero al mismo tiempo sale Oxford, al mismo tiempo cercano está Cambridge, al mismo tiempo está la Sorbona. O sea, más bien es un momento de desarrollo impresionante desde el punto de vista científico, pero hermanos y hermanas, sobre todo desde el punto de vista humanista.
O sea, el desarrollo del humanismo que se da hace tiempo es algo impresionante. O sea, colocar al hombre y darle al hombre la dignidad independientemente de su clase social es algo que se gesta y que se desarrolla gracias a la iglesia. El mantener a la gente letrada, que la gente pudiera leer y escribir, es algo que se da gracias a la iglesia. Mantener la liturgia, las obras eclesiásticas, las obras seculares, de todo tipo. Es algo que se logra gracias a que los grandes monasterios tenían bibliotecas. Eso lo podemos ver un poquito en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿verdad? En algunas cosas no está tan certero, pero en eso queda clarísimo que así es, ¿verdad? Y así era. En este tiempo tenemos a Copérnico, no fue condenado, Galileo Galilei, ¿verdad? Tampoco fue condenado, y, y que se tenía pruebas científicas del heliocentrismo. Bueno, algunos dicen que no, aquí dice que no, esta es la que dice la presentación. En mi criterio sí habían argumentos, ¿verdad? Se ven argumentos para establecer el helocentrismo, y por eso es que hay una frase que se le atribuye a Galileo Galilei, que al final del proceso inquisitorio, él dijo la palabra Epur si muove, ¿verdad? Y Epur si mueve, lo que quiso decir es, y sin embargo se mueve, ¿ok? Eso es lo que se plantea. El argumento no católico de otro es que se fue el pensamiento de ciencia, y ya vimos que no. Galileo solo tuvo arresto domiciliario, y la sentencia del tribunal dado el 22 de julio de 1633, dice, siendo el caso que vos, Galileo, hijo de Vincenzo Galilei, un florentino de 70 años de edad, fue denunciado ante este santo oficio en 1615, que sostuvo como cierta la falsa doctrina de que el Sol es el centro del universo móvil e inmóvil, y que la Tierra se mueve, y con un movimiento diario que sobre esto mantuviese correspondencia con matemáticos alemanes. Entre esos matemáticos alemanes probablemente estaba Kepler. Ordenados porque por edicto público el libro de diálogos de Galileo Galilei se ha prohibido, y condenamos a su persona a la prisión de este santo oficio mientras sea nuestra voluntad, y como penitencia deberá recitar por espacio 3 años, una vez a la semana, los 7 salmos penitenciales, reservándonos la facultad de cambiar, moderar o eliminar cualquiera de las antes mencionadas. Esto, hermanos y hermanas, hay que verlo en el contexto de la época. En el contexto de la época, esto es una resolución benigna, suave. La iglesia podría imponer su voluntad y establecer la verdad a través de la puerta, incluso en Galileo, y esto no se dio, y pudo haber puesto penas muchísimo más severas, y sin embargo no lo hizo. Hay falsedades contra la Inquisición. La iglesia católica nunca pidió perdón, eso no es cierto. La iglesia ha hecho un mea culpa, ¿verdad? No solo por el asunto de la Inquisición, sino también por el asunto del holocausto judío. Se ha acusado mucho al Papa en aquel momento de que no actuó suficiente. La verdad es que sí actuó, pero pudo haber sido mucho más agresivo, y esto no se dio. Entonces se hace media culpa, ¿verdad? Por los problemas de la Inquisición y en otros lugares. El argumento no católico no es que quemaron a Juana de Arco. Y Juana de Arco no fue sentenciada a muerte por clérigos, sino fue por el gobierno. O sea, en todo caso, quien podía ejecutar eso era solamente la autoridad civil, como hemos dicho una y otra vez. Dice que antes de que muriera un inquisidor enemigo se acercó a ella y Juana gritó, yo moriré por su culpa. Si yo me hubiese entregado a la iglesia y no a mis enemigos, yo estaría aquí. Con un fogonazo del verdugo, Juana sería rápidamente reducida a cenizas. ¿Ok? Luego el argumento 11 es que la Inquisición era odiada por el pueblo. Eso no es cierto. O sea, de hecho, la Inquisición muchas veces era deseada por el pueblo porque venía a poner paz. O sea, muchas veces las rivalidades políticas hacía que estas personas que tenían poder político atacaran a los pueblos católicos. Entonces la Inquisición, a través de su brazo armado o a través de las instituciones de estos procedimientos, como vivimos, pero sobre todo a través del brazo armado que vivimos al principio,
pues lograba que se estableciera la paz social. Entonces, más bien era deseado que llegaran para que quitaran a estos poderes temporales y se colocaran otros que fueran más uniformes con la fe católica, que era obviamente en ese tiempo y todavía ahora, pues la más, la de mayor extensión, sobre todo en ese tiempo. Y la Inquisición protestante sí existió, ¿verdad? Algunos plantean que no, puede que los protestantes le digan a ustedes eso, no le crean. Y la Inquisición protestante fue muy grave, sí imponía su forma de pensar, sí era sumamente violenta, suspendían los cultos, digamos, la libertad de culto, la Inquisición católica no imponía, digamos, si usted era musulmán se le respetaba, si usted era judío se le respetaba, lo que no toleraba eran los judíos que mantenían, o los musulmanes que mantenían de manera falsa que eran católicos. Entonces se les descubría teniendo sus ritos judaicos o musulmanes, y entonces sí eran procesados, pero los que no creían, ¿verdad? En el catolicismo, no creían en Cristo, tenían la oportunidad o de convertirse o de irse, como sucedía en Granada, por ejemplo. Y no se le imponía a nadie, había una relativa, ¿verdad? Libertad religiosa, digamos que incipiente. Se suspendía totalmente la misa y se obligaba a los ciudadanos por ley a asistir obligatoriamente a los cultos reformados, y había destrucción de iglesias católicas y demás. Eso era por doquier. Se apresaba a los monjes, se les quitaba todos los bienes a la iglesia, había confiscación, confiscación de creyentes, no solamente de autoridades eclesiales, y obviamente asesinato de obispos y sacerdotes religiosos. Eso fue de todos los días en aquel momento. Hubo, bueno, como les decía, hay una masacre de los monjes de la abadía de San Bernardo de Bremen, y ahí fueron desollados y matados todos por una turba de protestantes en el siglo XVI. También en Inglaterra se dio, ¿verdad?, el ahorcamiento de 6 monjes cartujos y el obispo de Rochester en 1535, y el mártir de mártires, ¿verdad?, que es, ahorita se me está yendo el nombre, bueno, ahorita lo digo, la quema de la hoguera de Juan Server, el descubridor de la circulación de la sangre. eh, Enrique VIII comenzó la persecución católica en Irlanda y había más de 1000 monjes dominicos, de los cuales solo 2 sobrevivieron a la persecución, ¿verdad? Hay muchas falsedades contra la Inquisición. En la época de la protestante Isabel, alrededor de 800 católicos eran asesinados por año, ¿verdad? Eso no es cierto. Henry Halland dice que la tortura y la ejecución de los jesuitas en el grado de Isabel Tudor fue caracterizado por el salvajismo y el prejuicio. Eso no es así. Un acto del Parlamento inglés decretó que cada sacerdote romano debe ser colgado, decapitado, desmembrado y después quemado, y sus cabezas expuestas en un poste de lugar público. Y el alemán luterano, los anabaptistas eran cocidos en sacos y echados en ríos. Eso era una costumbre común en ese tiempo. Así lo hacían, y hechos son hechos históricos inatacables, ¿verdad? Porque se encuentran en las bibliotecas y que fueron comprobados en la época. Me refiero a, a Moro, ¿verdad? Moro es uno de los de los santos de la época, que es el santo de las relaciones internacionales, Tomás Moro, ¿verdad? Eso fue una de las pérdidas más sensibles, donde alguien que fue el canciller de Enrique VIII, que incluso era muy amigo de él, fue una víctima del protestantismo, ¿verdad? Dice, hay un mito de la táctica de la tortura fue un arma católica de la Inquisición. Eso no es cierto. El teólogo protestante Metcalfe decide la tortura que él personalmente presenció. Un español y un italiano fueron los que sufrieron esta bestialidad y brutalidad. En los países católicos no se condena a un asesino, a un incestuoso o un adúltero a más de 1 hora de tortura. Pero en Alemania la tortura se mantiene por todo un día y una noche y hasta por 2 días. Algunas veces hasta por 4 días, después de los cuales se comienza de nuevo. Es una historia exacta y horrible que no pude presenciar sin aún estremecerme. O sea, aquí tenemos cómo la Inquisición protestante era muchísimo más salvaje.
Y era obvio que fuera así porque no existían jerarquías establecidas, sino que quienes podían poner la cota ahí eran los diferentes reyes, y cuando había reyes que eran sanguinarios, pues ahí no había ni ley ni orden, y lo era menos en los lugares donde había pues reyes más ilustrados. No está bien culpar a los protestantes de hoy por lo que hicieron los protestantes de ayer, como tampoco es correcto culpar a los católicos de hoy por lo que hicieron los católicos hace siglos, si es que se les quiere achacar alguna culpa. Esto es cierto, pero también es cierto que las cosas se tienen que ver desde un punto de vista institucional, ¿verdad? Que la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, y que ese cuerpo de Cristo, si comete errores, ¿verdad? De la parte humana, que es lo que yo planteaba en la oración inicial, pues así debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Y es bueno que se haga una mea culpa, y no podemos nosotros como apologetas negar a diestra y siniestra errores en la iglesia. No podemos negar, por ejemplo, un día que haya sacerdotes abusadores, pero sí podemos defender con entereza a la mayoría importantísima de sacerdotes que no lo son. O sea, no es que nosotros debemos, bajo ninguna circunstancia, agachar la cabeza, ¿verdad? Ante la verdad. Nosotros también podemos denunciar a estos sacerdotes pedófilos, por decir un ejemplo, o sacerdotes que se enriquecen, o sacerdotes que tienen relaciones impropias con mujeres y demás. Eso está bien. Pero sabemos que la iglesia de Cristo es mucho más que eso, y estos son excepciones, y estamos en la obligación de defender a nuestra madre iglesia. Si algo debemos aprender de aquí, también es eso. El pecado de los hijos de la iglesia cancela la santidad de la misma. La iglesia santa, Efesios 5, 25, 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola para que sea inmaculada. La iglesia también es pecadora. Primera de Juan 1:10, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que yo venía planteando inmediatamente antes. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y como no se ha acabado el mundo, podemos decir con certeza que Jesús sigue estando entre nosotros, y que Jesús es la cabeza de ese cuerpo místico que planteamos. Aquí están los verdaderos asesinos: Adolf Hitler, Joseph Stalin. El comunismo es y sigue siendo de los asesinos más atroces de la historia. El comunismo tiene un problema gravísimo, que es que cuando no hay Dios, normalmente no hay ética, normalmente no hay moral, y entonces cuando no se dan esas condiciones, el hombre se convierte en un verdadero salvaje. Hay varios autores que han hecho libros en donde plantean de manera clara que no se puede ser socialista y católico, que no se puede ser comunista y católico. Y eso es absolutamente cierto, hermanos y hermanas. Estúdienlo, así es la situación. O sea, lo que nos ofrece el socialismo es anticristiano. Con solo decir un ejemplo, son pro aborto, son pro eutanasia, son anticlericales, o sea, en todos los casos. Entonces no podemos estar en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Como decía Jesús, eh, no puede uno estar contra su propia casa, ¿verdad? El caso de Pol Pot es paradigmático, ¿verdad? Y el aborto en el mundo, ¿y qué decir, queridos hermanos? ¿Verdad? Entonces, esta es básicamente la exposición que les tenía para el día de hoy. Les pido disculpas si me pasé un poquito, pero creo que la introducción era importante para poder colocar de manera contextual los elementos de la Santa Inquisición. La iglesia, para concluir, hoy día sigue teniendo los mismos desafíos. El maligno es el mismo, Satanás es el mismo, y las armas que utiliza son las mismas, solo que las mejora, ¿verdad? Hay una carrera armamentista del maligno en donde cada vez es más sutil, cada vez es más insidioso, y entonces nos toca vivir en una iglesia, ser apologetas, en una iglesia en donde se hace necesario más el estudio, y se hace necesaria más la oración, y se hace necesario más la cohesión del cuerpo místico de Cristo. Nosotros estamos por, como parte de la iglesia, y estamos obligados
a defenderla porque es nuestra madre y es nuestra maestra. Gracias y muy buenas noches, hermanos. Quedo atento a lo que me diga Wiley. Muchísimas gracias, Alvarito. De hecho, quería finalizar con un comentario que hiciste al puro inicio. Muchísimas gracias, Alvarito. De hecho, quería cerrar con un comentario que hiciste al inicio de que más allá de un conocimiento meramente académico, es tener conciencia de lo que realmente significó y por qué fue que ocurrió esto. Algo así decías al inicio, creo. No sé si te acuerdas. Sí, claro, Wiley. Así, sí, claro. Ok. Bien, hermanos, el hermano Pablo no se pudo conectar, entonces vi que hubieron algunos comentarios en el chat, pero francamente no pude leerlos todos. Entonces, si algún hermano tiene alguna duda, pregunta, comentario, recordar que siempre está la posibilidad de seguir la conversación los domingos por el WhatsApp, pero si algún hermano desea hacer alguna duda, pregunta, comentario, sí la grabamos. Espero que la grabación haya salido bien, ¿verdad? Porque ya una vez me pasó que no se grabó bien, pero sí se grabó. Si algún hermano desea hacer alguna duda, pregunta, comentario, puede abrir el micrófono. Buenas noches a todos. Les saluda Juan Velázquez de Guatemala. Hola, Juan. Eh, Solamente tenía una consulta. Por ahí tengo mi vacío histórico que no me acuerdo muy bien, tal vez me la aclaran. Respecto a Hipatia de Alejandría, no sé si es contemporáneo a esta situación o de la Inquisición o no. Y si supieran algo de ese caso que nos pudieran aclarar, sería de agradecerles muchísimo. Hermano, digamos, las herejías que nacen de ahí no son conocidas por la institución denominada Inquisición. Por supuesto que sí son atacadas por la Iglesia Católica, pero no mediante este procedimiento de la Inquisición que, como vimos, fue creado hasta el siglo XII y no se ocupó de esta parte. Y hay que entender también que fue desarrolladas en la Iglesia romana y que fue después del gran cisma que genera la división entre ortodoxos o bizantinos y la iglesia romana. Entonces no estaría Hipatia de Alejandría dentro de la jurisdicción de la iglesia católica. Entonces por esas razones podría decirte que no se ocuparon de la Hipatia de Alejandría. Gracias, Alvarito. ¿Algún otro hermano? Buenas noches. Buenas noches. Don Fabio Marín. Hola, don Álvaro. Yo quería nada más, como puse por ahí en el chat, felicitarlo. Sin duda alguna, nos amplió muchísimo y aprendimos bastante. Para mí fue espectacular la presentación. Le agradezco mucho y que Dios le bendiga. Bendiciones, Fabio. ¿Algún otro hermano? Sí, la presentación de Elias sí se va a pasar. Weiler es muy diligente en eso y sí se va a pasar. Pero que dicha que mencionaron eso. Hago el anuncio comercial que antes de la reunión, Alvarito me estaba comentando que él quiere hacerle algunos retoques a la presentación. Me parece, Alvarito, que me has dicho. Sí, Viviana Arguedas probablemente nos ayude con eso. Entonces, Ujú, para colocarla, para darle un remozamiento a la presentación y colocar los logos actuales del ministerio. ujú, Pero sí se va a pasar ujú. y se les va a avisar. Ajá. Ok, entonces, bueno, para que sepan, la grabación, que espero que me haya salido bien, sí la vamos a estar colgando entre hoy y mañana. La presentación, sí vamos a darle un tiempito a Vivi y Alvarito para que la puedan remozar y que ya quede a caché, como diríamos en la jerga tica. Ajá. ¿Algún otro hermano con alguna duda, pregunta, comentario? O si no, vamos cerrando. Perdón de nuevo yo.
Juan Pablo, remozar es arreglar o componer, O Sí, embellecer. embellecer, ajá, exacto. Solo tal vez si al momento de subir, de subir, tal vez que pudieran agregar algunas otras fuentes sobre esto, y ya que al final solo pude ver tres, pero Alvarito creo que las pasó un poquito rápido y no pude ver bien las fuentes. No sé si habrán algunas otras por las cuales nosotros podamos consultar esta información. Eso únicamente. Ok. sí, sí, hay muchas otras fuentes, hermano. Eh, si me da un segundito, voy a darle algunas. No sé si hay otra pregunta mientras busco aquí fuentes. Buenas noches. Hola, don Ronald, buenas noches. Sí, Buenas no, noches, don Álvaro, excelente. Eh, don Ronald. y una pregunta de lenguas vernáculas Ajá. que no fue respondida. Y lo otro, históricamente está documentado el caso del primer sentenciado por los inquisidores. En realidad no lo sé, Ronald. No tengo ese conocimiento de cuál pudo haber sido el primer sentenciado de los inquisidores. En lo que yo he leído, nunca se ha hablado sobre ese caso. Eh, Debe estar documentado, pero tal vez no, porque como usted sabe, los sistemas o los procedimientos se van afinando con el tiempo. Entonces yo no podría asegurar que hubiese un notario para primer procedimiento inquisitorial. Y con respecto a las lenguas vernáculas, sí, yo creo que yo, Juan Pablo, le comenté durante De hecho, la sí, charla, sí se sí, respondió, pero tal vez se pueda repetir, no hay problema. ajá, que las lenguas vernáculas son las propias, las autóctonas, las locales de cada lugar. Por ejemplo, la nuestra es el español, los Ah, portugueses ya, ya, ya. tienen el portugués y los brasileños el portuñol y los alemanes el alemán. Digamos, en Flandes tienen el francés o otra lengua romántica que en este momento no me acuerdo. Entonces, cuando ellos planteaban de traducir las Sagradas Escrituras a las lenguas vernáculas, era traducirla a la lengua de cada quien. O sea, en ese Bueno, tiempo sí, todo el mundo estaba obligado a leerla en latín, ¿verdad? Por la traducción de San Jerónimo. Pero lo que se pretendía y lo que logró hacer Baldo, porque en realidad lo logró, y estos herejes, sí, por eso es que todos los herejes, uno no puede como que tirar a las locas y tontas una condena y así que están en el infierno. Es que ya, al final lo que hizo Baldo en esa parte, ¿verdad? En muchas otras cosas está equivocadísimo, pero en esa parte y aparentemente era un hombre adelantado a su época, ¿verdad? O que promovió los cambios que vinieron después, pero él gastó mucho de su fortuna porque era un hombre muy acaudalado en hacer traducciones para que la gente leyera la escritura en sus lenguas vernáculas. Y esa es una parte buena de Waldo. muchísimas gracias y buenas noches a todos. Pura idea, Ronald. Bien, ¿alguna última duda, pregunta, comentario? O si no vamos cerrando. Les recuerdo que siempre está la opción de continuar la conversación el domingo. Yo sí quisiera dejar aquí claro el agradecimiento a don Roger Bonilla y a don Didier Guzmán, que nos ayudaron en el WhatsApp, Ujú. y dando comentarios que siempre son muy pertinentes y son hermanos con muchísima preparación. Yo les agradezco mucho que nos ayuden. Ujú. Bien, Alberito, yo creo que entonces estaríamos dando por cerrada la clase de esta noche, de este día. Tal vez si nos puedes ayudar con la oración de cierre, ya que nos ayudaste con la de inicio. La hermana Virginia no se pudo quedar hasta el final. Nos envió una oración por audio, por el WhatsApp. Esa tal vez luego la podemos escuchar cada uno. No la paso por acá porque siempre me ha parecido de que el audio no se pasa bien por Meet. Pero ahí quedó la oración de la hermana Virginia por el WhatsApp. Ya aquí en ¿Ok? la clase, Alvarito, no sé si nos ayudas, tal vez con la oración de cierre. Ajá. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias porque tantas personas estuvieron
tendientes, atentas a esta charla, a este conversatorio. Gracias porque has puesto en los corazones de ella no el mundo, sino tu palabra, ¿verdad? No el maligno, sino el bien, no la concupiscencia, sino la piedad. Y gracias, Señor, porque debemos entender que cuando hablamos de ti, estamos hablando del bien. Cuando hablamos de tu Hijo, estamos hablando de la verdad y la luz. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de ese paráclito, ese defensor nuestro, de ese que siempre mora y debe morar en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por este momento en que estamos haciendo iglesia. Estamos como comunidad, personas de todos lados, de muchas partes de Latinoamérica. Están aquí presentes, se les quiere mucho, hermanos. En el amor de Cristo, Dios ve con buenos ojos lo que nosotros hacemos con un corazón sincero. Gracias, Jesús, por darnos ese regalo tan grande que es la fe, porque tú viniste para nuestra salvación, pero nos das la posibilidad de usar nuestro libre albedrío para hacer la decisión más importante de nuestras vidas, que es entregarnos a ti. Y a ti, María Santísima, gracias porque eres dispensadora de muchísimos dones, de gracias. Yo soy receptor de ellos y así lo puedo dar testimonio. Y quiero leer esta oración de San Bernardo de Claraval, que se llama Acordaos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, reclamando vuestra asistencia, haya sido desamparado de vos. Animado por esta confianza, vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el espeso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogerlas benignamente. Amén. Y terminamos con esta oración. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una maravillosa noche, hermanos y hermanas. Se les quiere mucho. Muy- En el nombre del Ministerio de San Francisco de Sales, estaremos el próximo martes con otro interesantísimo tema. Muchísimas gracias, Alvarito. Que tengan todos muy buenas y santas noches.